Buenos días, soy Caterina Pineda, coordinadora de planeación financiera de Letic Perfumes. Somos un e-commerce especializado en perfumes árabes y de diseñador. Operamos 100% a través de nuestra página web y realizaremos un diagnóstico financiero completo y evaluaremos dos aspectos fundamentales. Primero, la liquidez y el capital de trabajo para poder cumplir nuestras obligaciones a corto plazo. Y el segundo, la eficiencia de nuestro ciclo de efectivo, qué tan rápido recuperamos el dinero desde que invertimos en inventario hasta que el efectivo vuelve a nuestra cuenta. Bueno, partimos del año 1 y aplicamos los cambios estratégicos proyectados para el año 2. ¿Qué tenemos contemplado en esos cambios? Una nueva pasarela de PW, que a nuestros proveedores les podamos cancelar a 45 días y que nuestro inventario tenga una rotación a 30 días. Construimos el estado de resultados del año 2, partiendo del año 1 y aplicando los cambios proyectados. Pero antes de todo esto, quiero que vayamos al ciclo de conversión de efectivo, que es una de las matrices más importantes para entender la salud operativa de una empresa como lo es Le Petit Perfumes. El ciclo de efectivo mide el tiempo en días que transcurre desde que la empresa paga por el inventario hasta que recibe el efectivo de las ventas. Básicamente nos dice cuánto tiempo permanece atrapado nuestro dinero en operación diaria. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar el promedio del inventario de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Entonces aquí tomamos los 4 trimestres y le sacamos el promedio y tenemos un total al año de 253.5. Luego empezamos a calcular los 3 componentes del ciclo y para calcularlo necesitamos combinar 3 indicadores claves, que no son los indicadores de actividades de rotación. Uno de ellos es la rotación del inventario. Tomamos el costo de mercancía vendida, que son 1.200 millones, y lo dividimos por el promedio de inventario que sacamos, que es 133.5, y nos da un total de 8.99. Este 8.99 significa el promedio donde vaciamos y volvimos a llenar nuestra bodega, o sea que lo hicimos casi 9 veces al año. Luego empezamos con la rotación de cuentas por cobrar. Esto es la velocidad de recuperación de las ventas netas y el cálculo lo hacemos. Tomamos las ventas netas, que son 2.000 millones, y lo promediamos por las cuentas por cobrar, que es 250, y esto nos da un total de 8. Esto nos indica que convertimos nuestra cuenta por cobrar en efectivo 8 veces durante el periodo. Para la rotación de cuentas por pagar, que son nuestros proveedores, la frecuencia de pago de las compras realizadas, nosotros tenemos que tomar las compras netas, que son 1.300, lo dividimos por las cuentas por cobrar, lo dividimos por las cuentas por pagar, que son 130, y esto nos da un total de 10. Nos indica que pagamos la totalidad de nuestras deudas con proveedores 10 veces al año. Después pasamos a los días de inventario, a los días de cuentas por cobrar y a los días de cuentas por pagar. Para hacer el cálculo de los días de inventario, tomamos los 360 días del año, lo dividimos por los 8.99 de la rotación de inventarios, y eso nos da un total de 40.05 días. Los días de cuentas por cobrar lo calculamos 360 días al año, lo dividimos por los 8 días, por los 8 de rotación, y eso nos da 45 días. Para las cuentas por pagar calculamos de la misma manera, 360 días al año, los dividimos por los 10 días de promedio de rotación, y eso nos da 36 días. Para calcular el total, tomamos los días de inventario más los días de cuentas por cobrar más los días de cuentas por pagar, esto nos da un total de 49.05 días. Esto significa que durante casi 50 días, porque como son 49.5, lo vamos a redondear a 50 días, la empresa debe financiar su propia operación con recursos propios antes de recuperar la inversión de las ventas. La comparación histórica revela que en el año 1 el ciclo era de 83.1 días y hoy se reduce a 49.05 días. El ciclo, hoy son 49.5 y el total de reducción del ciclo en días sería de 34, una mejora del 40.97%. O sea, un mes y 4 días más rápidos. Para el año 2, como les conté desde el inicio, lo proyectado o la meta es que sea 15 días. ¿Cómo conseguiremos estos 15 días? Con una rotación de 30 días de inventario, con 30 días de cuentas por cobrar y un pago a proveedores a 45 días, haciendo esa suma de los 30 días de inventario y los 30 días de cuentas por pagar y restándole los 45 días de pago a los proveedores. Esto nos daría los 15 días. Y este ciclo de 15 días será muy beneficioso para Le Petit Perfumes. Serían más rotaciones por año con el mismo capital. Esto es igual a mayor rentabilidad.
Con el estado de resultados, vamos a leer el estado de resultados, las ventas crecen un 20%, tenemos 2.000 millones en el año 1 y como subimos un 20%, entonces nos da un total de 2.400 millones. Con el costo de la mercancía se sube un 62% de las ventas por el aumento en aranceles de los perfumes y tomamos ese 2.400 millones por el 62% y nos da 1.488 millones. La utilidad bruta queda en 912 millones, aunque el margen bajó un 40%, del 40% al 38%. Eso quiere decir que en peso ganamos 112 millones más que el año anterior. Veamos ahora el estado de situación financiera del año 2. Ese balance refleja la foto instantánea de lo que se tiene y debe y vale Le Petit Perfumes. En activos corrientes tenemos 537 millones, tenemos 57 millones en efectivo, 200 millones en inventarios y 280 millones en deudores. Ese es el dinero que Mercado Pay aún nos debe en ventas recientes. En los activos no corrientes nos suman 770 millones liderados por la bodega que vale 510 millones para un total de 1.307 millones. En el lado de los activos, de los pasivos, la deuda total es de 370 millones, serían 250 millones corrientes y 120 millones de largo plazo. Las cuentas comerciales por pagar son de 200 millones con proveedores. El patrimonio asciende a 937 millones y el dato clave sería que el total de activos es igual a total de pasivos más patrimonio, dándonos un total de 1.300 millones. El balance cuadra perfectamente. Para la variación de inventarios, tomamos la conclusión de monitorear que la rotación de inventario no supere los 45 días de recaudo para evitar descalces de caja. A partir de ahora vamos a responder los puntos de las preguntas que tenemos pendientes y por ejemplo en el punto 1 vamos a hacer un análisis horizontal del inventario, comparamos el segundo trimestre contra el primero y para calcularlo lo que hacemos es tomar el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial, que eso serían 111 menos 110 dividido 100 y nos da un 11%. Este incremento del 11% en el inventario refleja nuestra preparación para el aumento proyectado en la demanda. Y este 11% tiene dos lecturas, una positiva y una negativa. En la positiva nos prepara para la demanda y protege márgenes con compras anticipadas. Y negativamente es que el capital está dormido en bodegas mientras Mercado Pay retiene el efectivo 45 días. En el punto 2 aplicamos un análisis vertical a los pasivos. Tomamos las cuentas por pagar y las dividimos en el total de pasivos. El cálculo serían los 200 millones divididos los 370 millones, dándonos un 54,05%. Podemos deducir que más del 54% sean deudas con proveedores, podemos deducir que más del 54% sean deudas con los proveedores y esto es excelente pues para nosotros porque no pagamos intereses, estamos financiando operaciones con el capital del proveedor. Sin embargo, esta dependencia es un riesgo. Cualquier cambio en las condiciones del proveedor nos impactará directamente. Por eso, cumplir los plazos de pago es una decisión financiera y no solo operativa. En el punto 3 miramos los indicadores de liquidez. En el periodo actual la razón corriente de la empresa es de 2.148 millones y la prueba ácida es de 1.348 millones. ¿Cómo llegamos a evaluar estos resultados? Las dos razones financieras, como les digo, son la razón corriente y la prueba ácida. Para hallar la razón corriente tomamos los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, que esto es 537 sobre 250 y nos da 2.148. Perdón, 2.148. La prueba ácida es más estricta, excluye inventarios, activos corrientes totales menos inventarios, que es nos daría 200 y lo dividimos por el pasivo corriente total, que es de 250, y esto nos daría 1.348. En el ciclo efectivo, como les conté desde el principio, aquí medimos cuánto tiempo tarda un peso en recorrer todo el ciclo operativo, desde que compramos el inventario hasta que el dinero vuelve a nuestra cuenta bancaria. Y en el promedio 2 ya sabes que sacamos el promedio del inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Y en este promedio de inventario, para hallar cuánto dinero tenemos en cada cuenta, usamos la lógica inversa, que es días deseados por base anual, dividido los 360 días. Entonces, para sacar el promedio de inventarios, calculamos, tomamos los 30 días por los 1.488 millones y los dividimos por los 360 días. Esto nos daría un total de 124. Con el promedio de cuentas por cobrar, tomamos lo mismo, 30 días por 2.400 millones en ventas, los dividimos con los 360 días del año. Eso nos daría un total de 200. Y el promedio de cuentas por pagar, calculamos los 45 días por 1.412 millones en compra, lo dividimos por los 360 días del año y nos da un total de 176.5. Para el capital de trabajo neto operativo, que es el punto 5, el CTNO nos dice cuánto capital propio necesita la empresa para funcionar día a día, una vez descontando lo que nos financian los proveedores. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el inventario más las cuentas por cobrar y le restamos las cuentas por pagar. Esto sería, tomamos los 124 más los 200 menos los 176.5 y nos da un total de 147.5 millones.
En el año 1 necesitamos 253.5 millones para operar y en el año 2, gracias a las mejoras de inventarios y el plazo extendido a proveedores, solo requerimos de 147.5 millones. La variación es 147.5 millones menos 253.5 del promedio del ciclo efectivo, nos da un total de menos 106 millones. Una variación negativa en KTNO es una excelente noticia. Esto quiere decir que liberamos capital que estaba atrapado en la operación. Como acción final o plan de cierre tenemos contemplado lo que les dije desde el principio y para que todo esto se nos dé lo debemos de seguir al pie de la letra. Con base en diagnósticos propongo las 4 acciones estratégicas que es migrar a la plataforma de PayW para cobrar en 30 días, usar parte del capital liberado para descuentos de pronto pago con proveedores, implementar un sistema de inventario con metas a 30 días de rotación y construir una reserva de liquidez con el 30% de los 106 millones liberados aproximadamente. Esto nos daría 32 millones. El resultado esperado sería un ciclo efectivo de 15 días, como lo hemos venido hablando durante toda la exposición de este estado, de 83 días en el año, pasamos a 49 hoy y proyectamos llegar a 15 días el próximo año. En resumen, liquidez sólida con razón corriente de 2.15, 106 millones de capital liberados, ciclo reducido en 41% en ventas, crecimos un 20% y vemos que el Perfume está en un punto de inflexión operativo. Muchas gracias.